vamos a hablar de los buenos caldos del condado, en muchos municipios, buenos caldos, tanto en Bollullos como en La Palma, como Rociana, como Almonte, como Moguer, como en otras localidades del condado. Cabe destacar y además apuntar que hoy por hoy nos hemos convertido en un referente en lo que a caldos y buenos vinos se refiere, pero es importante conocer la historia, de dónde viene concretamente esa popularidad de nuestros caldos en esta zona. Como cada martes abrimos la ventana de la historia y del patrimonio, y hoy vamos a conocer esa historia de los buenos caldos del condado a través de un joven miembro de AGIP Huelva, como es Álvaro Martínez. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te estrenas en el programa. Así es. Pero eres muy jovencito. Sí, así mismo. ¿Qué edad tienes? De unos 19 años. ¿Quién lo cogiera? 19 años, fíjense. Bueno, pues él va a ser el encargado de hablarnos de esa historia de los caldos del condado. ¿Cómo nace esa historia, Álvaro? Mira, vamos a matizar antes una cosita. Mira, cada vez que hablamos de lo que viene siendo el sector agrícola en la provincia de Huelva, pues siempre vamos al mismo tema, ¿no? Que por supuesto nunca está de más decirlo, el tema del cultivo de la fresa o del cultivo del fruto rojo en general. Y es verdad que dentro de este sector, de cierta manera, es algo que nos puede representar. De hecho, más de un 80% del fruto rojo que se exporta de España proviene de nuestra provincia. Entonces es verdad que nunca está de más mencionarlo dentro de este sector. También, como muchas otras zonas de España, pues podemos destacar en Huelva, como no, el cultivo del cereal, la avena, el trigo, la cebada. También mantenemos cierta tradición con el cultivo del olivo, tanto para la recolección de la aceituna como para la producción de aceite. Bien podríamos destacar oliveas o oleodiel. Pero hay un sector especialmente, que es el sector vinícola, que es un sector que sobre todo a expuertas de la provincia muy poquita gente sabe que tenemos una cultura tan consolidada, y es una cultura que ya viene premeditada desde edades antiguas. De hecho ya hay teorías de que fueron los mismos fenicios cuando desembarcaron en lo que a día de hoy son terrenos onubenses los que comenzaron a practicar este tipo de cultivo. Pero hablar de esto a día de hoy todavía puede ser un poquito precoz, ¿vale? Pero nunca viene de más decirlo. De hecho, Huelva, un sitio que aparte de esta cultura vinícola que viene dada por edades antiguas, también combina esa influencia del Atlántico, unos suelos fértiles, pero suelos fértiles que esto no es algo que venga de ahora. Suelos fértiles se conocen desde lo mismo, desde que llegaron aquí los mismos fenicios que ya denominaban a Huelva como una zona rica, por esos suelos fértiles que tiene, un sitio donde iba un sitio donde se podía cultivar perfectamente. Nosotros, de hecho, le hacemos culto a nuestros caldos. Lo hace, por ejemplo, La Palma del Condado cada septiembre, que celebra sus fiestas en relación y en torno concretamente a la vendimia. De hecho, nosotros, el condado, fuimos las poblaciones de aquellos entonces exportadores de nuestras cepas, de nuestra idiosincrasia también, al otro lado del Atlántico. O sea que tenemos mucho que decir, ¿verdad?, en relación concretamente a los caldos de la zona. Efectivamente, así como dices. Es que de hecho, como acabo de comentar, sí se puede entender que la cultura vinícola en la provincia de Huelva pueda ya venir premeditada por la colonización fenicia, pero va a coger real importancia ya sobre todo en esa edad, bueno, ya en el paso de la edad moderna, ¿no?, ya con el descubrimiento de América, pero ya eso a finales del siglo XV y ya las travesías que se vienen haciendo a lo largo de todo el siglo XVI, pero sobre todo en esos tres navíos que zarparon hacia el Nuevo Mundo, en las tres carabelas, en la Pinta, la Niña y la Santa María, ya se llevaba vino procedente del condado de Huelva. Y es que de hecho hay tres razones muy sencillitas por las que se lleva el vino hacia el Nuevo Mundo. Una de ellas es por su valor cultural y religioso, sobre todo cultural. El vino, aparte de ser una bebida alcohólica, es una bebida que ya se venía tomando desde siglos atrás. Estamos hablando de que ya los fenicios comenzaron a cultivarlo. Entonces estamos hablando ya hace 3000 años, o sea que el consumo del vino no es algo nuevo. Y por su valor religioso, o sea, el vino forma parte dentro de una gran variedad de sacramentos de la religión católica, para las misas, siendo el vino tinto la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, a lo que me quiero referir es que es un producto que no podía faltar, y sobre todo en trayectos de tan larga duración como este. Y posiblemente también porque muchos de esos marineros eran de la zona, eran de la zona del condado, ¿no? Efectivamente, así es. Una gran variedad son de muchísimos pueblos.
podemos encontrar algún que otro de otras provincias de Andalucía o de algunas otras zonas de España, ya marineros experimentados, pero una gran parte de los marineros que salen hacia el Nuevo Mundo son marineros de municipios de nuestras costas también, o de pueblos que ya tienen ciertos antecedentes en este sector, ¿no? De pueblos como Moguer, Palos de la Frontera, incluso leperos, cartalleros, y bueno, de muchas zonas de la provincia. ¿Y el auge completamente de esos buenos caldos cuándo comienza, Álvaro? El auge, pues mira, principalmente cuando ya se comienza a consolidar fuertemente el sector vinícola aquí en nuestra provincia, va a ser ya cuando se reconoce oficialmente nuestra denominación de origen protegida, el Condado de Huelva, es reconocido oficialmente desde el 1933. Pero de hecho, a día de hoy, a mí siempre me gusta hacer mención a nuestra bodega más antigua, pero vigente, a lo que me quiero referir, la bodega Sáenz, conocida así en Moguer comúnmente, una bodega fundada hacia los años 1770. Y de hecho, la creadora de uno de nuestros licores más únicos, un licor muy nuestro, que es el vino de naranja. Ellos son los que los comienzan a producir y a comercializar. Un vino que se forma a partir de vinos generosos, macerado y aromatizado con cáscaras de naranja, que es el que le da ese sabor dulzón, ese toque tan fino que tiene. De todos modos, mira, yo principalmente no me gusta mucho beber alcohol, pero bueno, siempre tuve la curiosidad de probarlo, y cuando lo probé la verdad es que me dejó muy sorprendido. Y cada vez que tengo que eso suele ser casi a diario, cada vez que tengo clientes sobre todo ya de zonas fuera de Huelva, del norte sobre todo, pues siempre les digo que cuando vengan pues que prueben un poquito de este vino, que yo creo que no se van a arrepentir. ¿Cuáles son las clases de uvas que tenemos ahí por la zona? Mira, principalmente la más nuestra es esa uva Zalema, esa uva que nos representa, una que crece únicamente en nuestra provincia de Huelva, pero por supuesto vamos a encontrar otro tipo de uvas, el Moscatel de Alejandría o el Listán de Huelva, sobre todo utilizado para eso, para vinos espumosos, generosos, vinos blancos en general. También vamos a encontrar la Pedro Ximénez o la Palomino Fino, que de hecho esta uva por supuesto no es única en Huelva, pero bueno, las que crecen aquí, sobre todo el vino que se saca a partir de estas uvas, pues suelen ser vinitos muy parecidos a los de Jerez, más que nada por el sistema de crianza que tiene, a base de soleras y de velo en flor, ¿vale? Suelen salir vinos muy parecidos. Tenemos que destacar algo que no fue nada bueno, sobre todo para nuestras viñas, que fue un antes y un después, porque realmente, bueno, pues hizo estragos en nuestros viñedos, como fue la plaga de filoxera, ¿no? ¿Es así? Esa plaga, tuvimos una plaga importante, ¿no?, en tiempos A. Sí, fue una plaga importante, y esto, como comentas, fue un antes y un después en nuestra provincia, pero yo pienso que Huelva tiene ese carácter de autosuperarse y de no parar de seguir avanzando, y aún así, aunque es verdad que llegaron a cerrarse muchísimas de las bodegas existentes por aquel entonces, pues aún así siguieron hacia adelante, y de hecho salieron muchísimo más fuertes. De hecho, a día de hoy tenemos bodegas muy importantes y potencialmente productoras, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gusta destacar bodegas como son las de Bollullos, ¿no? Que es, de hecho, a día de hoy el municipio que más nos puede representar dentro de este sector, ¿no? Las bodegas Andrade, fundada a finales del siglo XIX, hacia el 93 del 1800, las bodegas Sauci y Oliveros, que de hecho es otra de las bodegas que también destaca con la producción del vino de naranja, las bodegas Iglesias, y ya únicamente, por ejemplo, de las bodegas de Bollullos Par del Condado, las bodegas Alcalá de Almonte o las Contreras Ruiz de Rociana, y otra que yo recuerde, la de la Palma del Condado, una que se llamaba las bodegas Infante, por ejemplo. Y mira, si me permites, ya que he mencionado la Palma del Condado, es verdad que también es uno de los pueblos que más sustenta esa cultura vinícola en nuestra provincia, por supuesto, pero hay una bodega especialmente que es la que se ha ganado el paladar y el corazón de ya no solo de personas a las puertas de nuestra provincia, sino a nivel internacional, sobre todo de la alta nobleza y de monarcas, que es el brandy Luis Felipe, a día de hoy comercializado y producido por las bodegas Rubio, pero las bodegas Rubios no se fundaron hasta los años 50, el año 53 especialmente. A mí, antes que nada, una de las cositas que caracteriza al brandy Luis Felipe es una singular historia que tiene. A ver, cuenta, y si me permites. Sí, claro, cuenta. Pues mira, hacia el año 1893,
finales del siglo XIX, se encuentran en una bodega abandonada de la Palma del Condado unas barricas con el sello de Luis Felipe. Y al parecer estas barricas, que databan de los años 30 del mismo siglo, hacia el 1830, pues tenían eso, el sello de Luis Felipe. Y eran unas barricas que iban a ser destinadas al monarca francés con el mismo nombre, que era Luis Felipe I, también conocido como el rey de los franceses. De hecho, este fue el último rey que tuvo la monarquía francesa. ¿Qué es lo que ocurre? Ya con la llegada de la Segunda Revolución Francesa, es el populacho el que obliga a este monarca a abdicar del trono, y a partir de aquí pues este señor se exilia de Francia, más que nada porque la población estaba persiguiendo a los monarcas. De hecho, a partir de esta Segunda República es cuando viene, de esta Segunda Revolución es cuando viene esta Segunda República Francesa. Entonces, claro, este señor, una vez se exilia, esas barricas van a quedar en el abandono. ¿Qué es lo que pasa? Ese licor de los años 30, del 1800, ya era un licor exclusivo, o sea, que ya era un licor que no íbamos a encontrar en casi ningún sitio, ni en España, ni en ningún otro lado. A lo mejor sí en la Casa Real Española o de muy, muy alta nobleza. Estamos hablando de un licor muy exclusivo y con muchísimos matices, es decir, un licor muy complejo. Pero si además le añadimos que al quedarse abandonadas pasan 60 años hasta que llegan los años 90 del 1800, hasta que las redescubren, es decir, esto ya es lo que le da el vuelco a la exquisitez que tiene ese brandy, ¿no? O sea, esa complejidad que tiene a nivel de elaboración, más esa largo envejecimiento que tiene, es lo que le da ese vuelco a ese brandy. De hecho, si alguien ha llegado a preguntarse un poquito sobre el brandy tiene, sobre todo la clase media, tiene un precio un tanto elevado, y es principalmente porque es un licor complejo, ¿vale? Sobre todo por los matices que tiene y además por el largo envejecimiento que tiene. La botella media ronda los 60 años de envejecimiento. Luego hay otras gamas, como la gama de Gran Reserva, que ya es de los 60 años en adelante. Podemos encontrar botellas de 70, 80, 90, hasta 100 años. Y ya cada cierto tiempo Brandy Luis Felipe saca unas ediciones limitadas, que ya principalmente eso, para gente que se lo pueda costear, principalmente, por supuesto, para casas reales o para coleccionistas, pero mismamente son de un precio muy elevado. Pero a lo que me iba a referir desde el principio, las bodegas Rubiós, por supuesto, como son de los años 50 del siguiente siglo, ¿quiénes lo empezaron a comercializar? Las bodegas de la Palma del Condado, Pérez Barquero, ¿vale? Pero estos no los empezaron a comercializar como lo hicieron las Rubio. Es decir, estos sí es verdad que lo comenzaron a vender, pero sobre todo eso a casas reales de toda Europa. Es decir, esto se ganó el paladar de muchas casas reales y de la alta nobleza. Es decir, seguía muy limitado. Pero ya con la llegada de las bodegas Rubio pasa el brandy Luis Felipe a esta misma bodega, a esta misma empresa, y son ellos los que comienzan a comercializarlo de manera general para todos los públicos. Entonces cualquiera de nosotros a día de hoy podremos tener una botella de Luis Felipe. Habría que ahorrar un poquillo, pero bueno. Yo creo que hay dos provincias en Andalucía concentradas en el tema de los buenos caldos. Está la provincia de Huelva y después también está Cádiz, ¿no? Sanlúcar, ¿no? Jerez. ¿Con muchas diferencias entre las dos provincias, Álvaro? ¿Tú te atreverías a decírmelo? A ver, mira, me voy a intentar salpicar un poquillo, ¿vale? Sí. A ver, tanto Huelva como Cádiz estamos en una pequeña disputa, sobre todo entre historiadores, por dos razones. Es verdad que Cádiz, la antigua Gades, es conocida por ser la ciudad más antigua de Occidente, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ya se está empezando a revelar de que la Gades no fue el primer sitio donde urbanizaron los fenicios, ¿no? Se está empezando ya a estudiar de que el primer sitio donde ellos empezaron a expandirse fue aquí en esa Onuba estuaria. De hecho, ahí viene nuestro gentilicio, ¿no? Onubense. Y bueno, esa es una de las razones por las que están empezando a pelearse ya los historiadores de a ver hacia dónde tiraron primero los fenicios. Es verdad que Cádiz siempre se la ha determinado como las puertas hacia el Atlántico, pero bueno, esa es una de las peleas que estamos teniendo, porque no sabemos para hacia dónde tiraron primero los dos. Y ahí están los caldos también. En esa pelea están nuestros vinos. Efectivamente, porque los gaditanos mismamente también dicen de que empezaron a cultivar, o sea, a tener este tipo de cultura, de cultivar
las vides allí en Cádiz, y a día de hoy, como te había comentado, ya estamos comenzando a tener teorías de que no fue así, fue en suelo onubense. Es decir, por supuesto, ni mucho menos yo creo desprestigiar ese famoso vino de Jerez. De hecho, hay ciertas historias y ciertas leyendas de que dicen de la gente que ya se dedicaba a hacer los vinos de Jerez, siempre buscaba, tenía un afán por buscar la perfección, la mejor calidad. Pero vamos, de hecho, ahora que me acuerdo, estuve en Jerez la semana pasada y yo les contaba de que ellos tenían una leyenda que decían de que un señor vendió su alma al diablo para buscar la mejor calidad, el vino perfecto. Y de hecho fue así. Nadie sabía su fórmula para sacar ese vino tan perfecto de Jerez, y eso es lo que decían, de que el señor vendió su alma para que el diablo le diese la fórmula perfecta del vino. Pero eso, principalmente, a día de hoy seguimos un poquito de pelea. Lo que pasa es que ya el vino de Jerez tiene un estatus que ya es muy difícil de bajar, que ni mucho menos los onubenses queremos bajarlo, pero queremos... Por eso también es una de las razones por las que me ha gustado hablar de este tema, principalmente, porque es decir, oye, el vino en Huelva existe y tenemos más tradición en este sector de lo que parece. Por supuesto que mucha tradición y además mucha cultura en torno concretamente a los vinos. Lo destacamos también con esa festividad de septiembre de la Palma del Condado, donde los vinos además también han estado muy presentes en nuestra literatura. De hecho, Juan Ramón Jiménez venía de familia de Las Riojas, sabía mucho además también de vinos, y siempre los caldos han estado muy presentes en nuestra historia, porque en definitiva es cultura también de la provincia de Huelva y por ende de una comarca como es la del Condado. Álvaro, muchas gracias por ese estreno. Ha sido todo un placer. Gracias a ti, por supuesto. Pues seguimos conociendo, como pueden comprobar cada martes, el patrimonio y la historia de nuestra provincia y conociendo nuestro territorio, claro que sí. Volvemos mañana con más contenido, con más información, con más entretenimiento, con más la tarde en esta, su casa. Que sean felices. Adiós. Hasta mañana.